Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes aquí a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Los apretados resultados de las elecciones a mitad de término que se celebraron en Estados Unidos podrían tener su efecto en Puerto Rico. Esto sin contar con la segunda ronda de votación en el estado de Georgia, que incluso, según expertos, podría alternar aún más los resultados. Según plantea el artículo de noviembre publicado por el Centro para una Nueva Economía, el director de política pública de este centro, Sergio M. Marzuach, asegura que la composición final del Congreso representará implicaciones serias para la isla en temas como el financiamiento para asistencia a desastres por el huracán Fiona, dinero que tendría que ser asignado por el Congreso. Igualmente, el impedir que el Medicaid se reduzca de 76% a 55% el próximo diciembre, lo que generaría inestabilidad fiscal en la isla y problemas con los servicios de Medicaid. El artículo también afirma que el 55% de los votantes puertorriqueños votaron en Florida por DeSantis, lo que demuestra la diversificación ideológica de estos votantes. ¿Cómo podría Puerto Rico adaptar sus estrategias en su relación con Estados Unidos ante las nuevas condiciones políticas de ese país? ¿De qué manera podrán insertarse los puertorriqueños de la diáspora en la búsqueda de apoyo para Puerto Rico? Actualidad Pública comienza ahora. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, les da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, a ustedes y a los compañeros en el panel. Por aquello de que estamos en la temporada deportiva y en el béisbol invernal hay bateadores emergentes y en el mundial hay sustituciones, pues hoy estamos con bateadores emergentes y sustitutos en el panel de Actualidad Pública. Se encuentran acompañándome en el día de hoy el decano de la Escuela de Derecho, el licenciado Fernando Moreno. Saludos, Fernando, bienvenido. Saludos, buenas tardes y gracias por la invitación. Y está con nosotros también el profesor Israel Santiago, quien además de profesor en la Escuela de Derecho es también el director del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia. Saludos, Israel. Saludos, Josian, un placer estar aquí, un saludo a la radio audiencia también. Ninguno de los dos es nuevo en esta mesa, nos han acompañado en otras ocasiones, incluso Israel hace 10 años fue parte del primer grupo que inició este espacio de discusión, así que por aquí nos encontramos nuevamente acompañándolos a ustedes en este viernes de Acción de Gracias para cerrar la semana, con un tema que algunas personas pudiera pasar desapercibido en la realidad nuestra de todos los días, porque eso de que haya elecciones a mitad de cuatrenio nos podría resultar extraño, tan extraño que nuestra comisionada residente es el único miembro del Congreso de la Cámara de Representantes que no va a votación en los midterms elections que se celebran en los Estados Unidos, y es que, como quizás ustedes saben, el sistema del Congreso de los Estados Unidos provee para que los miembros de la Cámara de Representantes vayan a elección cada 2 años, y en el caso del Senado los términos son por 6, pero una tercera parte del Senado va a votación cada vez que se celebra una elección de 2 años. Así que correspondía en esta ocasión esa vuelta que coincide usualmente con el medio término del presidente, y por eso también uno de los grandes efectos que puede tener en el resultado de la elección es el desempeño general que haya tenido el presidente de los Estados Unidos durante los primeros 2 años de su mandato, la evaluación que hace la población general sobre ese mandato y los cambios en política pública que la legislatura pudiera enfrentar.
A como están las cosas en el día de hoy, el Senado está prácticamente empatado con 49-48, quedando dos elecciones, dos escaños de Georgia que van a votación nuevamente ahora en diciembre. Y en el caso de la Cámara de Representantes, a este momento está 219 republicanos, 212 demócratas, con 4 escaños adicionales todavía en votaciones que ocurrirán a lo largo de este próximo mes antes de que acabe el año, lo que implica ya de antemano un cambio en el liderato legislativo en la Cámara. Nancy Pelosi termina su término como presidenta, como speaker de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y será un republicano quien ocupe ahora dicha posición, mientras que en el Senado, como ustedes saben, el Senado lo preside el vicepresidente de los Estados Unidos, por lo que la vicepresidenta Kamala Harris continuará presidiendo el Senado, aun cuando pudiera haber un cambio de mayoría que, como les digo, por los números que se observan al día de hoy, no se vislumbra en ese cuerpo legislativo. Obviamente, muchos de los asuntos que tienen que ver con Puerto Rico, muchos de los asuntos que han estado en el tintero durante estos pasados 2 años, como son los cambios en el Medicare y el Medicaid, con el impacto que tienen en la reforma de salud y el pago por el plan de salud del gobierno, asuntos relacionados con el estatus, asuntos relacionados con la permanencia o no por más tiempo de la Junta de Supervisión Fiscal creada bajo promesa, o temas como pudieran ser las ayudas que reciba Puerto Rico a raíz de Fiona y la actualización y liberación de los fondos de las ayudas que todavía están pendientes luego de Irma, María y los terremotos. Pues todos ellos van a ser objeto de la agenda legislativa en esta nueva composición, donde el presidente Biden tendrá ahora que enfrentarse con la Cámara, particularmente en asuntos presupuestarios. Pues de allí es que nace la resolución que da pie al presupuesto anual del gobierno de los Estados Unidos. Así que en el programa de hoy estaremos conversando con el licenciado Moreno y con el licenciado Santiago sobre este resultado electoral y sus impresiones sobre lo que esta agenda legislativa puede reflejar sobre Puerto Rico. Fernando, tus primeros comentarios. El resultado es muy interesante. La predicción que se había hecho originalmente es que el Partido Republicano iba a copar ambos cuerpos legislativos, Cámara y Senado. No fue así, es la primera vez en 20 o 30 años en la que el presidente retiene algún tipo de, el presidente Biden retiene algún tipo de control en la legislatura, cuando se esperaba que iba a perder ambos cuerpos legislativos. Así que es muy interesante, y ya la conversación pues se está un poco pasando la página de qué va a pasar de cara a las elecciones generales del 24, si Biden debe aspirar nuevamente a la presidencia, teniendo en cuenta que va a tener cerca de 83 años en ese momento, si debe otro demócrata sustituirlo, la popularidad del Partido Demócrata en estos momentos en los Estados Unidos y cómo se está desarrollando, y bueno, la agenda legislativa de los 2 años que quedan del mandato del presidente Biden y qué va a pasar en ese Congreso. Es muy probable que retengan el Senado, pero la Cámara ya no tiene mayoría, aunque dentro del sector republicano hay unas profundas divisiones que tienen que ver con el liderato que escogieron, quién retiene el liderato del Partido Republicano en la Cámara, y los diferentes bandos también de cara a quién va a ser el candidato presidencial. Ya sabemos que Donald Trump anunció que va a estar en contienda para las próximas elecciones y representa un sector bastante definido dentro de ese partido, y veremos qué respuesta va a lanzar el Partido Republicano, a lo mejor con un candidato un poco más de centro para que sirva de contrapeso a las propuestas del Partido Demócrata. Así que el resultado de estas elecciones cambian la narrativa de lo que se venía hablando por los pasados meses y lo que se esperaba, así que hay mucho entonces que hablar de aquí en adelante con esta nueva composición del Congreso. Es interesante que planteas la popularidad del presidente Biden. Yo te estaba mirando unos números. Es la primera ocasión, no solamente en 20 años como tú mencionas, sino es la primera ocasión en la que con una caída tan profunda en la popularidad del presidente no se produce un cambio de ambas
de ambas cámaras, ¿verdad? Y es el impacto en el Senado particularmente que se vislumbra. Por otro lado, un número significativo de miembros de la Cámara de Representantes que eran republicanos que habían estado dispuestos al residenciamiento de Trump. De 10, solamente 2 regresan, los otros 8 fueron derrotados en el proceso primarista o en el proceso electoral. Pero, por otro lado, una serie significativa de candidatos que Trump había endosado o que se habían unido a su discurso de las elecciones robadas del 2020 no resultan electos, particularmente de nuevo en el ámbito del Senado. Así que hay, en cierta medida uno pudiera decir que a pesar de la decreciente popularidad del presidente Biden, pues resulta un tanto ganador del resultado electoral, mientras que Trump, que parecía traer todo el impulso de la campaña, que no ha dejado de hacer desde que salió de la Casa Blanca a través de estos candidatos, pues resulta perdedor porque son los centristas, como tú mencionas, particularmente en la línea de Ron DeSantis, el gobernador de Nueva York, de Florida, quienes logran una victoria más cómoda, ¿verdad? Así que eso refleja también hacia las posibilidades de cara a las elecciones del 24. Hay una encuesta de esta semana donde Biden ha recuperado el 70% de la perspectiva interna, no del apoyo interno, pero de la perspectiva interna dentro del Partido Demócrata sobre si debe buscar o no la reelección. Y ya alcanzaba de nuevo un 71% cuando previo a las elecciones no llegaba a un 48%. O sea que hay una recuperación de la imagen del presidente versus a lo que ya parece ser va a ser la lucha interna del Partido Republicano entre Trump y DeSantis, que interesante, los dos en Florida, donde se va a tener que dar significativamente esa disputa electoral. Y a torno a eso, pues todas las noticias que han salido esta semana de un fiscal especial para investigar nuevamente al expresidente Trump con todas las alegaciones que hay en su contra. Israel. Mira, escuchándolos a ustedes, he quedado convencido de lo que es mi opinión y mi perspectiva de lo que pasó en esta elección. Típicamente, como muy bien dijeron ustedes, la elección de medio término se convierte en una elección de casi un referéndum de cómo se siente los Estados Unidos con el desempeño de su presidente. Y hace por lo menos 30 y pico de años que un presidente con unos números de aprobación de un 41% nada más de los norteamericanos, de aprobación de su trabajo, con una economía con una inflación de un 8%, 8 y pico por ciento, con una crisis en la frontera sur en términos de los inmigrantes, haya logrado aguantar el golpe de un partido republicano que venía aparentemente con toda su fuerza. Entonces, parecería que esta elección, más que otra cosa, se convirtió en un referéndum sobre el trumpismo, sí o no, en los Estados Unidos. Porque no solamente tenemos que contar aquellas pérdidas que tuvo el Partido Republicano o que no logró, aquellas victorias que no logró el Partido Republicano en la Cámara y en el Senado, sino que a nivel de gobernación, el Partido Demócrata logró retener unos estados importantes como era el estado precisamente de Arizona, que causó tanta controversia en la elección presidencial del 2020 y donde había una contienda entre la que había sido secretaria de Estado en aquel entonces y que tuvo a su cargo la supervisión de las elecciones versus otro candidato apoyado por el expresidente Trump, una candidata en este caso, y que era de las que negaban el resultado de la elección del 2020 y resultó electa la demócrata que tuvo a su cargo el velar las elecciones, ¿verdad? El supervisar las elecciones. Así que yo creo que un poco el electorado norteamericano lo que quiso fue devolver, como quien dice, la cordura, ¿verdad? A la discusión pública,
En la Cámara de Representantes, pues tuvo una pérdida del Partido Demócrata. Eso tiene que ver con el sentimiento y el deseo de una parte de la población de aguantar la agenda demasiado liberal del Partido Demócrata. Y por el otro lado, que tienen el Senado, que tienen estas gobernaciones, que tienen una serie de contiendas para secretarios de Estado que fueron importantes para el Partido Demócrata. Así que yo creo que lo que quiso hacer el electorado fue un poco devolver esa sensatez a la discusión pública. No obstante, el resultado de la elección lo que promete son 2 años por lo menos de política partidista dura, ¿verdad? Ya según se ha ido perfilando el control en la Cámara de Representantes de los republicanos, ha habido candidatos ya de los representantes que se espera y asuman las presidencias de las distintas comisiones, pues ya han estado anunciando una serie de investigaciones que quieren hacer contra el señor presidente y su familia, ¿verdad? Así que se debe esperar 2 años de mucha política partidista y de muy poca productividad legislativa, porque con una Cámara de Representantes así dividida, pues va a ser muy difícil que se logre adelantar legislación importante, ¿verdad? Ni de uno ni del otro lado. Así que debemos esperar un tranque legislativo y mucha política partidista, mucha investigación, mucho dime y direte, sobre todo una vez se abran ya oficialmente todas estas candidaturas para la gobernación. En esa línea de la recuperación del centro, ¿verdad? Porque yo creo que es lo que produce el resultado electoral, ¿no? Una visión más centrada de lo que es Estados Unidos frente a la agenda progresista por un lado, frente al nacionalismo extremista que proyectaba Trump, ¿verdad? El resultado electoral es un resultado más de centro. Y en la agenda del presidente eso va a tener su impacto. Por un lado, todavía quedan muchas posiciones designadas por el presidente que no han sido confirmadas por el Senado, pero que al mantener los demócratas la mayoría senatorial, pues debieran pasar esas confirmaciones por el consejo y consentimiento del Senado sin mucha preocupación. Pero por el otro lado, toda la agenda fiscal del presidente, el tema de las subvenciones para los préstamos estudiantiles, el tema de las ayudas, por ejemplo, a Puerto Rico después de desastres, todo el plan de recuperación que Biden ha tratado de sostener como punta de lanza de su administración, ahora se enfrenta a una Cámara de Representantes que es la que tiene el control presupuestario, que es una Cámara eminentemente republicana. O sea que va a haber en esa política dura de un lado y de otro hacia lo que el presidente debe esperar. Y en eso uno tiene que hacerse la pregunta de si finalmente la vicepresidenta Harris va a asumir algún rol en todo este proceso, porque pues quizás ha pasado demasiado desapercibida durante la primera mitad del cuatrenio y ahora va a tener que jugar un papel de negociación más fuerte como presidenta del Senado en esos procesos congresionales, particularmente cuando haya que ir a comités de conferencia y haya que negociar legislación entre ambos lados. Yo creo que hay un dato que a mí me pareció muy interesante que tiene que ver con la demografía. Uno es los estados donde las zonas metropolitanas han adquirido más fuerza en los últimos años, que se han decantado más hacia el lado demócrata que los exteriores de las ciudades. Pero quería llamar la atención sobre un dato relacionado al voto de los puertorriqueños en la Florida, que según datos que menciona el Centro para la Nueva Economía, el 55% de los puertorriqueños en Florida votó republicano. Y a mí eso me pareció un dato interesante porque siempre se ha hablado, y ustedes saben que en las discusiones sobre el estatus, una de las cosas que siempre se ha planteado es que los puertorriqueños serían eminentemente demócratas. La participación en Puerto Rico en las primarias republicanas y demócratas, eso es lo que tiende a demostrar. Sin embargo, en una de las poblaciones más recientes, de diáspora más reciente de puertorriqueños a los Estados Unidos, que es la de Florida, vemos entonces un movimiento en esa dirección. A mí me llamó la atención ese resultado, no sé qué piensan. Es un dato interesante
por lo general, los hispanos como grupo, y claro, nosotros que somos puertorriqueños y que somos parte de esa comunidad latinoamericana, sabemos que hay diferencias grandes, idiosincráticas entre un país y otro. En Estados Unidos nos agrupan a todos como hispanos, pero los hispanos suelen mayoritariamente votar por el Partido Demócrata, al igual que los afroamericanos y al igual que otras de las llamadas minorías. El fenómeno en la Florida es interesante. En la Florida convergen poblaciones migrantes de diferentes países de América, ¿verdad? Resalta siempre a la comunidad cubana, que la de Miami particularmente está muy atada al Partido Republicano, la comunidad de migrantes un poco más recientes de Venezuela, y se une entonces la ola de migrantes puertorriqueños, especialmente post-María, que han vivido en ese estado mayormente bajo la gobernación de DeSantis, que tú lo mencionabas, y que ha sabido llegar a ese público hispano y atraer el voto. La Florida es uno de los estados interesantes en esta elección, porque antes la Florida se consideraba como un estado que, dependiendo de las circunstancias, a veces votaba demócrata, a veces votaba republicano, y el caso fue que los republicanos sí barrieron en la Florida, y todos los distritos terminaron pintados de rojo. Y ya los analistas lo que dicen es: olvídate de la Florida como un estado swing, como un estado que puede variar para un lado y para otro. Ya la Florida hay que considerarlo como un estado rojo. ¿Verdad? Israel señalaba ahorita Arizona y otros estados. Y el otro que llama mucho la atención es Nueva York, porque sí, donde están las grandes ciudades en los Estados Unidos, particularmente en las costas del Pacífico y del Atlántico, que es donde vive la mayor cantidad de gente en los Estados Unidos, suelen votar por el Partido Demócrata y suelen ser áreas más liberales. En el centro, donde está concentrada la... Eso, porque es interesante que a nivel nacional, California, por ejemplo, típicamente se proyecta demócrata, pero ha tenido largos periodos de gobernación republicana, y en algunas etapas muy marcadas por figuras hollywoodenses, como fue en su día Reagan y eventualmente Schwarzenegger, ¿no? Pero que siendo un estado que en la política nacional refleja una preferencia demócrata, en la política local es una política más tendente al Partido Republicano y al centro. Y otra cosa con Florida, con California, discúlpame, es que hay una gran penetración también del Partido Republicano en términos de distritos congresionales allí en California. Y con referencia a lo que decía, lo que mencionaba Josian de la Florida, yo me sospecho que esa población puertorriqueña que ha emigrado principalmente al sur de los Estados Unidos, Florida y Texas, pues se ha comportado de esa manera, interesantísima. Lo que uno no esperaría, se han movido hacia el Partido Republicano más que hacia el Partido Demócrata, que es la tendencia aquí en Puerto Rico. Eso ciertamente, pues no sé, debe tener algún impacto en las consideraciones de los proyectos de ley relacionados al estatus. Al menos debe cambiar la retórica en términos de que Puerto Rico fuera o sería un estado demócrata en caso de admitirse. Me parece a mí que de entrada esa es la consecuencia más directa, ¿verdad? De ellos, la discusión. A pesar de que los demócratas hicieron un esfuerzo concertado y consciente de atraer el voto puertorriqueño con anuncios que hicieron justo antes de estas elecciones, la visita del presidente Biden aquí a Ponce, 2 semanas antes de esas elecciones o 3 semanas antes de esas elecciones, prometiendo reparar el sistema eléctrico, la posterior visita de la secretaria de Energía. Todas esas movidas son calculadas para atraer el voto de la diáspora, porque sabemos que nuestros familiares y amigos que viven allá viven más preocupados, donde sea que estén en los Estados Unidos, por lo que nos está pasando en la isla y por la política de la isla, que por la política de donde sea que ellos estén. Así que atraer ese voto fue parte de la agenda de los demócratas, y en la Florida, que es donde está la concentración más grande, pues sorprende ver cómo votaron los puertorriqueños. Precisamente esos temas sobre Puerto Rico en ese nuevo Congreso, está por ahí el tema del proyecto de estatus, está por ahí el tema de las ayudas federales post-Fiona, está la concretización del proyecto de energía capitaneado por la secretaria de Energía de los Estados Unidos,
está el tema de los cambios al programa de asistencia nutricional hacia el programa de asistencia nutricional suplementaria, SNAP. Puerto Rico es de las pocas jurisdicciones que no ha sido cambiada, pero que el cambio lo tiene que hacer el Congreso. Y la promesa del presidente Biden de utilizar la agenda congresional para darle a Puerto Rico paridad en otros programas federales que ha sido denegada por los tribunales reafirmando los casos insulares, todavía otra vez esta semana en el caso de los maestros, donde se negaron a revisar la decisión del primer circuito. Así que hay todos unos elementos relacionados directamente con la política pública puertorriqueña que van a ser objeto de discusión en este nuevo Congreso y en esta nueva realidad congresional. Y la pregunta nos tenemos que hacer si hará alguna diferencia que la comisionada residente se identifique con el bloque republicano versus el gobernador, por ejemplo, y otros miembros de la administración que se identifican más con el Partido Demócrata y cómo jugar esa nueva dinámica de poder en Washington, pero sobre eso hablaremos cuando regresemos. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, hoy viernes 25 de noviembre, viernes del fin de semana de Acción de Gracias. Y están con nosotros en el panel en la tarde de hoy el licenciado Fernando Moreno Orama, decano de la Escuela de Derecho de nuestra universidad, y el profesor Israel Santiago, también profesor de la Escuela de Derecho y director del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia, quienes me acompañan en esta discusión sobre los resultados de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, elecciones que tuvieron lugar hace apenas 3 semanas y cuyos resultados todavía están impactando a ciertos sectores que esperaban una barrida del Partido Republicano y que han mantenido más o menos en control las fuerzas políticas en los Estados Unidos, al menos por los próximos 2 años hasta que lleguen las elecciones del 2024. Antes de irnos a la pausa, hablábamos un poco de cuáles serían los temas sobre Puerto Rico que debieran estar en la agenda del Congreso, y algunas de ellas ya nos las han anticipado esta semana con la vista pública en la que estuvo participando el gobernador y uno de los miembros del nuevo liderato republicano en la Cámara de Representantes le planteaba su seria preocupación de que los puertorriqueños, cada vez que íbamos a tocar las puertas del Congreso, lo hacíamos o buscando dinero o buscando un resultado particular sobre el estatus. Así que, ¿qué va a pasar en esos elementos? De la misma manera, todo el tema del estatus que está planteado ahora mismo en los proyectos que están bajo consideración del Congreso. Hay cambio en el liderato de la Comisión de Recursos Naturales y Energía, donde Puerto Rico ha sido un tema continuo en la agenda de estos próximos años. Suponemos que el tema de energía seguirá estando allí. El tema del estatus parece estar abocado a fracasar nuevamente en la gestión legislativa congresional. Y en el tema de asuntos relacionados con Medicaid y los servicios de Medicare, Medicaid y sus costos en Puerto Rico y la disparidad, pues la nueva presidenta del comité que está a cargo de esos asuntos, quien parece ser la nueva presidenta de ese comité, la representante Cathy McMorris, pues ya ha expresado su oposición a que Puerto Rico reciba paridad en esos elementos. Así que hay toda una discusión en torno a lo que podría estar pasando con Puerto Rico y cuáles debieran ser las estrategias de nuestro gobierno ante la realidad de esos cambios legislativos. ¿Qué piensas sobre eso, Fernando? El tema de Puerto Rico, del estatus, yo creo que podemos sacarlo de cualquier agenda realista. Eso no es algo que ni los republicanos ni los demócratas quieran trabajar en los próximos 2 años que quedan antes de las elecciones generales. Yo sí pienso que el tema de la energía, el tema del desarrollo económico en Puerto Rico, el tema de todo lo relacionado
con la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, que va a dar de qué hablar en los próximos meses, y los asuntos de la Junta de Control Fiscal sí estarán ante la consideración del Congreso. Ahí hay que ver cuánto protagonismo tiene la comisionada residente Jennifer González, siendo ella del Partido Republicano, qué conexiones, qué movimientos ella puede lograr en la Cámara de Representantes para asegurarse que los proyectos que tengan que ver con Puerto Rico o que afecten directamente a Puerto Rico sean aprobados. A mí no me sorprendería, como estábamos hablando en el primer segmento, que Puerto Rico haya sido un objetivo político en términos del Partido Demócrata, así que a mí no me sorprendería que esa agenda siga por los próximos 2 años de cara a la respuesta de la inflación, de cara a los desastres naturales que hemos tenido. Así que, ¿cómo se van a mover las cosas en Cámara y Senado para beneficio nuestro? Pues está por verse, pero pues tenemos a la comisionada residente ahí que debe servir de enlace, aunque sabemos que el gobernador Pierluisi se declara como demócrata. Así que en Puerto Rico tenemos esas parejas extrañas de un lado y de otro, y ver hasta dónde eso nos puede ayudar o perjudicarnos. Como tú señalabas más temprano, el tema económico a nivel macro en Estados Unidos, el tema presupuestario es serio, y eso está en la Cámara de Representantes, y ya hay personas diciendo hay que prepararse para un posible cierre de gobierno porque los republicanos tienen que aprobar extender la deuda, extender las negociaciones que ellos hacen para el pago de la deuda de los Estados Unidos, y si los demócratas no lo quieren hacer, tienen mayoría y se va a ver forzado Biden, como le pasó a Clinton anteriormente, a cerrar y suspender las funciones no esenciales del gobierno por un periodo determinado de tiempo. Así que dentro de todo ese escenario, Puerto Rico no es una prioridad para unos o para otros, así que habría, ¿verdad?, que esperar pacientemente a ver qué va a pasar. Es interesante que planteas la comparación con Clinton, ¿verdad? Porque aunque se dio una dinámica partidista en esa dirección, las circunstancias económicas eran muy distintas, ¿verdad? Clinton logra balancear el presupuesto de los Estados Unidos, eliminar en gran medida el déficit presupuestario con el que venía cargando el país, y a pesar de una gestión económica extraordinaria, el Congreso decidió cerrar el gobierno por no alcanzar unos acuerdos particulares en unos temas que eran muy importantes en la visión de transición de la política económica que había tenido Reagan y Bush padre y lo que estaba implementando Clinton en su gobierno. Ahora, por el otro lado, estamos en uno de los niveles de gasto más altos que ha tenido los Estados Unidos. Todos los incentivos de la pandemia otorgados durante la presidencia de Trump, todos los incentivos continuados de ayuda directa que ha propuesto Biden, y aun cuando estamos en uno de los momentos de mejor empleabilidad, tenemos una inflación, como decía Israel ahorita, que sobrepasa el 8% y un estancamiento económico a nivel nacional, o sea que salvo que se levanten los topes de deuda y lo que se llama el debt ceiling, ¿verdad? El Congreso esté dispuesto a superarlo, la actividad económica en los Estados Unidos va a estar muy afectada durante estos próximos 2 años si no hubiera cooperación entre la Cámara y la Casa Blanca. O sea que ahí hay un tema particular que va a estar ocupando, yo creo que el grueso de la agenda, y eso deja poco espacio a que otros temas, como son temas muy locales o más cercanos a nosotros, quizás tengan espacio en la discusión, Israel. Sobre todo se complica el panorama, Josian, porque a raíz de la inflación, el FED, ¿verdad?, la Reserva Federal, ha estado implementando un programa agresivo de aumento en las tasas de interés, que proyectan continuarlo, y ya hay expertos en la economía que están previendo una recesión ahora en el año 2023, lo cual ciertamente va a complicar el panorama económico y va a hacer que la agenda congresional se centre en ese problema particular, y va a quedar poco espacio para atender los asuntos de Puerto Rico. Yo creo que el asunto de entrada, la primer crisis que va a causar probablemente este cambio en el gobierno, va a ser el asunto del debt ceiling,
¿verdad? Estados Unidos debe alcanzar ese tope máximo de deuda autorizada temprano en enero, febrero, cuando ya los republicanos van a estar en control de la Cámara de Representantes, y siendo allí precisamente que se tiene que generar el proyecto de ley para aumentarlo, pues se puede prever ya de entrada un tranque y un posible cierre gubernamental si no se llegan a unos acuerdos presupuestarios. Y creo que eso va a consumir mucho tiempo a la agenda legislativa y a la agenda del presidente, salvo que logren aumentar ese debt ceiling antes de que termine este cuatrienio, lo cual tampoco es tan fácil y no sé, ¿verdad? No sé cuánta posición o cuánta libertad de juego tengan los demócratas todavía de cara a al próximo cuatrienio, al próximo término del Congreso. Ciertamente en los asuntos de Puerto Rico habrá que ver cuánta influencia demuestra tener la comisionada residente, ¿verdad? En ese partido republicano que, como adelantó el decano Moreno en su intervención al principio, está sumamente fragmentado, ¿verdad? Que ahora, hasta el momento, Kevin McCarthy parece ser la persona que va a ser elegida como el speaker de la Cámara, pero hay una fuerte oposición del Freedom Caucus, ¿verdad? Que no están de acuerdo con la posición de él. Entiendo que la posición de la señora comisionada residente es de apoyar a Kevin McCarthy, pero hay que ver, ¿verdad? Cuánto sobrevive él como speaker de la Cámara y cuánta influencia ella tiene para adelantar la agenda de Puerto Rico, que ciertamente se va a ver bien limitada. Y una de las cosas más importantes, aparte de que yo concuerdo con el decano Moreno de que el asunto de estatus lo podemos dar por descartado ya, por lo menos la discusión en estos próximos 2 años, es el asunto de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Aquí habían unas expectativas, luego de que ya los bonistas del gobierno comenzaron a cobrar sus deudas, de que se iba a haber acción congresional para ¿verdad? Adelantar la salida de la Junta de Control Fiscal, pero el representante que aparentemente va a sustituir a Raúl Grijalva en el Comité de Recursos Naturales y Asuntos Energéticos de la Cámara ya dijo que no tiene en sus planes atender ningún proyecto de ley que adelante la salida de la Junta, y por el contrario ha dicho que hay que dejar a la Junta que continúe haciendo su trabajo. Así que creo que eso va a ser un impacto grande para el gobierno en Puerto Rico. Por otro lado, eso implica también un seguimiento más cercano de parte del Congreso a lo que está ocurriendo en Puerto Rico, ¿verdad? Uno de los planteamientos que hacía Hayes, el representante a quien tú haces referencia, bueno, ustedes vienen aquí a pedir más dinero, vienen a pedir que la Junta se vaya, pero ¿qué han hecho ustedes para tomar un mejor control y asumir un mejor control de la situación fiscal y la situación financiera de Puerto Rico? O sea, que no vengan aquí a pedir que la Junta se vaya, no vengan aquí a pedir que le asignemos más dinero, si ustedes no demuestran que los cambios estructurales que debió haber producido la quiebra en efecto están ocurriendo. Y que no han ocurrido. Y que no han ocurrido. No ha ocurrido, y por el contrario vemos unas acciones legislativas tomándose decisiones y haciendo propuestas mal pensadas que tienen un impacto fuerte sobre la economía y sobre el tesoro del gobierno, y no aparentamos haber entendido, ¿verdad?, el mensaje de lo que pasó y que nos llevó a la quiebra, y eso pues promete que vamos a tener Junta de Control Fiscal por muchos años más de los que quisiéramos probablemente. Volviendo al tema de los matrimonios extraños que produce la política, como decía ahorita Moreno, en el informe de evaluación sobre el resultado electoral que hace el Centro para la Nueva Economía, particularmente de su director de política pública, Sergio Marswatch, sugiere que el resultado electoral de Florida y la manera en que los puertorriqueños votaron en la Florida pudiera acercarnos a 2 senadores que de ordinario no han sido muy amigos de las causas de Puerto Rico, entre ellos el senador Marco Rubio
y por supuesto el senador Scott, que es el otro senador de la Florida, dice, bueno, habiendo el 55% de los electores puertorriqueños que están en la Florida votado por el candidato republicano Ron DeSantis a la elección de gobernador, quizás, y cito a Mark Schwartz, ese cambio político podría ser muy útil a la hora de acercarse a los senadores Rubio y Scott o a los miembros de la delegación republicana de Florida en la Cámara. Y él advierte, y yo estoy seguro que todos estaremos aquí de acuerdo con él, que estas nuevas condiciones probablemente incomoden a mucha gente en Puerto Rico y quizás con razón, pero realmente no son muchas las opciones, dada la naturaleza de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, nuestra representación nominal en el Congreso, la nueva dinámica política en Washington y las grandes necesidades económicas y sociales de Puerto Rico. Eso es un planteamiento interesante, o sea, gente que de ordinario no se ha relacionado adecuadamente con los temas de Puerto Rico, quizás como discutíamos en la primera parte del programa, por esa visión de que Puerto Rico sería eminentemente una jurisdicción demócrata, pero ese resultado electoral dice, bueno, pues aquí puede haber unos aliados distintos por la circunstancia de lo que representa para ellos desde la perspectiva de cara a las elecciones del 24, y si eso mismo uno lo tradujera a situaciones como Texas o a estados tan controversiales como ha sido el resultado electoral en Arizona en este momento, porque estamos acostumbrados a que los grandes aliados de Puerto Rico o de las luchas de Puerto Rico en el Congreso han sido usualmente demócratas relacionados con Puerto Rico, como el caso de Nidia Velázquez, como el caso más reciente de Alexandra Ocasio, pero de momento hay unos key players republicanos que pudiera parecer que el tema de Puerto Rico les resultaría acomodaticiamente provechoso para jugar con la nueva demografía de la estructura interna de su estado. ¿Quién pensaría que estaríamos hablando de Marco Rubio como un posible aliado de Puerto Rico? Y con Rick Scott. O sea, ¿quién diría que en algún momento estaríamos en esta mesa hablando de la posibilidad de hacer negocios con Marco Rubio y Rick Scott? Lo que pasa es que en Estados Unidos se juega el juego de lo que ellos llaman identity politics. Y por características demográficas se apuesta a que unos sectores van a votar. Por ejemplo, las mujeres mayores de 40 años que viven en los suburbios y tienen hijos, pues las llamadas soccer moms, esas suelen votar de una manera. Las personas blancas que tienen educación hasta cuarto año suelen votar de cierta manera. Y como hablábamos al principio, los puertorriqueños dentro de este grupo grande hispano suelen votar demócrata. Pero esta elección ha dicho, suave, los puertorriqueños pueden ser su propio identity y pueden ser un público al que podemos mover a votar diferente y se puede atraer al Partido Republicano. Y de esa manera, pues, y resalta que es el Senado, porque mencionas a Nidia Velázquez y a Alexandria Ocasio, que ambas son representantes, y el liderato puertorriqueño conocido en la isla por lo general han sido representantes. Nunca hemos tenido, o por buen tiempo que yo recuerde, no ha habido un senador así muy cercano, preocupado por la política Johnson en los finales de los 80, no. Y entonces, pues, una figura como Marco Rubio, que tiene ascendencia hispana, que puede construir ciertas afinidades con Puerto Rico, que ha venido a recoger dinero en sus campañas a la presidencia de los Estados Unidos, yo entiendo que él sí puede identificar esto como un posible mercado al que atraer a su partido. Sí, perder de perspectiva que gran parte de la inmigración que ha ocurrido de Puerto Rico hacia el área de la Florida ha sido familias de clase media, que típicamente son personas que tienden a votar blue collar, trabajadores de blue collar, etcétera, tienden a votar republicano. Y yo creo que sí, que lo que plantea el Centro para la Nueva Economía es una realidad. Y si yo fuera el gobernador de Puerto Rico, estaría ya estableciendo una estrategia para tratar de enamorar a estos dos senadores
y hacerlos parte de la estrategia de adelantar la agenda de Puerto Rico en el Congreso, porque como muy bien tú dices, José, desde Bennett Johnston allá en los 80, 89, 90, Puerto Rico no ha tenido otro aliado fuerte así en el Senado. Se debe resaltar también que Rick Scott hizo el intento de retar la posición de líder de los republicanos en el Senado contra, se me olvidó el nombre de momento, McCartney. Mitch McConnell. Con Mitch McConnell. Trató de retar a Mitch McConnell, claro, sin éxito, pero lo intentó. Así que está ya teniendo cierto protagonismo y creo que sería el paso lógico que desde Puerto Rico tratemos de obtener el apoyo de estos dos senadores para adelantar la agenda ciertamente la agenda de Puerto Rico. Y ahí entra el otro punto que menciona Mark Swatch sobre la estrategia política con el nuevo Congreso, y no hay duda de que la política en los Estados Unidos se ha polarizado, pero el resultado electoral, como señalábamos al principio de esta segunda parte, llama a recuperar el centro. Dice, si los políticos de Puerto Rico pueden identificar adecuadamente unos aliados en ese centro, que es donde al final se van a alcanzar los acuerdos entre demócratas y republicanos, si no es que el país se va a trancar por los próximos 2 años, pues entonces, ¿quiénes son esos jugadores en el centro que pueden representar alianzas o aliados estratégicos perdón, para Puerto Rico en este momento? La pregunta es cómo uno los define. El problema ahí es el trumpismo. Dentro del Partido Republicano sí hay personas de centro que podrían ser cercanos a unos sectores del Partido Demócrata y llegar a acuerdos para que pasen cosas en la Cámara de Representantes y se aprueben proyectos. Pero mientras el trumpismo esté ahí como un fantasma que merodea todo, esos legisladores tienen miedo de acercarse al Partido Demócrata, que los identifiquen como centristas y que pierdan el favor de una base republicana que prefiere el tipo de candidato más conservador o un poco más acerca a Trump y sus posturas radicales. Y eso entonces me lleva al otro planteamiento, es la movida del secretario de Justicia de los Estados Unidos de asignarle un fiscal especial a Trump en este momento, una medida que refleja el alcance de las investigaciones que se han estado haciendo y de la probabilidad de comisión de delitos específicos con respecto a esas investigaciones, o se trata de una movida política de enfrentarse a un candidato que le conviene tanto al Partido Demócrata como a ciertos intereses en el Partido Republicano descarrilar. Bueno, yo pienso que es una combinación de ambas cosas. Yo creo que las investigaciones han estado reflejando han estado tomando cierto camino que parece dirigirse a que eventualmente habrá acusaciones, no sé si acusaciones contra el propio presidente, pero aparentemente sí. Y ciertamente es una movida política muy solapada, pero movida política al fin, para adelantar la agenda, bien sea de la candidatura de Biden a la reelección o de cualquier otro candidato presidencial demócrata. Así que yo creo que es una combinación de factores. Pero el hecho de que le hayan nombrado un fiscal especial independiente creo que es significativo, ¿verdad? Y ha sido un golpe fuerte también a la figura de Donald Trump, que ya venía golpeada del resultado de los midterms en Estados Unidos. Le decía yo a un periodista esta semana en una entrevista el lunes, que probablemente aquí vamos a ver repetida la historia de Capone. No te vamos a arrestar por los verdaderos delitos que cometiste, pero la evasión contributiva, de esa no te libera a nadie, ¿no? Y vamos a ver si en algún momento termina el círculo cerrado en torno al presidente Trump, o si en efecto lo vamos a seguir viendo como un jugador importante de cara a las elecciones del 24 y el impacto que eso tenga, como dice el licenciado Moreno, sobre las candidaturas republicanas y sobre el comportamiento del Congreso durante estos 2 años. Hay dos de las cosas por las que les están investigando a Donald Trump que yo creo que son el punto más débil de él, y es el asunto de su intervención en el estado de Georgia para tratar de revertir
revertir la elección, y el asunto de los documentos confidenciales que le encontraron en su residencia en Mar-a-Lago. Yo creo que por ahí, si en algún lado hay un punto débil del expresidente Trump, son esas dos situaciones particulares. Así que parece que las guaguas negras no solamente llegan de madrugada aquí, puede que lleguen de madrugada en Mar-a-Lago también. Fernando, unos comentarios finales antes de irnos. Queda mucho por verse, ¿verdad? Quedan todavía la batalla en el Senado en Georgia. Eso va a definir el alcance de la victoria de los demócratas, porque ganarían un asiento que no tenían en las elecciones generales. Y la agenda de Puerto Rico, ¿verdad? Cómo los políticos locales van a manejar el tema ante el Congreso, sabiendo, ¿verdad?, las necesidades particulares que estamos viviendo en la isla como resultado de la pandemia, como resultado de los huracanes y las otras crisis, ¿verdad?, los costos del petróleo más reciente, la inflación y la recesión que se vaticina para el año que viene. Y como esos temas, como dice el licenciado Moreno, no se agotan, aquí tampoco nos agotamos nosotros de traerlos cada semana a la discusión junto a los miembros del panel de actualidad pública y a ustedes que cada semana están ahí con nosotros. Así que en este fin de semana de Acción de Gracias, nosotros también les damos las gracias a ustedes porque cada viernes se unen a nuestra programación y a este espacio de discusión y análisis, así como agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de poder utilizar estos medios para educar al país, parte de nuestra misión desde aquí de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, de ayudarlos a ustedes también a formar su conciencia y sus decisiones como ciudadanos a la hora de participar en los procesos políticos locales y externos que nos afectan. Y ya el año que se avecina marca el disparo de salida de los procesos electorales aquí y allá. Así que desde aquí seguiremos pendientes a todos esos elementos y a ustedes les deseamos un buen fin de semana, sin olvidar recordarles que el viernes próximo nos encontramos aquí en Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hasta la semana que viene entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.